Bueno, gente, vamos a resolver ahora juntos el ejercicio 5 que está en la página 81 de nuestro libro C. Vamos a ir usando los pasos que fuimos trabajando en clase. Alguno capaz lo intercambié el 2 y el 3, pero no pasa nada, da lo mismo en el orden que ustedes lo hagan. Vamos a aprovechar a hacerlo así para que ya les quede otro ejemplo. El problema dice así: una masa de plomo de 630 gramos absorbió 2.750 calorías. Calcula la variación de temperatura que sufrió. Lo que podemos hacer, ya que nosotros sabemos qué fórmula vamos a estar usando, primero es dejarla escrita, pero además nosotros podemos saber, en base a eso, todos los datos que vamos nosotros a necesitar. Vamos a tener Q, la cantidad de calor, de energía calórica, vamos a tener una masa, vamos a tener el calor específico, vamos a tener una diferencia de temperatura. Así que podemos poner acá todos esos datos que nosotros estamos viendo que existen en nuestra fórmula. Después, cuando tengamos otros ejercicios y se nos vayan mezclando algunos entre el avance del año, vamos a ver que no va a ser tan útil esta forma, porque no vamos a saber todavía la fórmula que usemos hasta que encontremos cuáles son los datos y los saquemos. Así que podemos comenzar acá. Dice, una masa de plomo de 630 gramos. Acá tenemos nuestra masa. 630 gramos. Seguimos, dice, absorbió 2.750 calorías. Calorías, si nos acordamos, era la unidad en la que se medía la energía. Así que vamos a tener acá la energía calórica. La energía va a ser de 2.750 calorías. Después nos dice, calcule la variación de temperatura que sufrió. Ahí dice algo que no sabemos, la variación de temperatura. En este caso, el calor específico del plomo no está en nuestra página 79, pero acá la busqué para que nosotros la podamos tener. La conseguí en grados Celsius y en gramos. Es 0,13 joules por cada gramo por cada grado centígrado. ¿Sí? Esto es una J por las dudas. Entonces acá tenemos nuestros datos y nuestra incógnita. Recuerden que la incógnita normalmente es lo que te va a preguntar el ejercicio. Dice, calcula la variación de temperatura que sufrió. Te dice que eso es lo que nosotros tenemos que encontrar. Muy bien, ya tenemos nuestros datos. Por las dudas, lo busqué en internet. Y seguramente también podemos buscar uno que esté ya en calorías, pero bueno, vamos a trabajar un poquito con eso. Vamos a elegir y despejar nuestra fórmula. Nuestra fórmula la estamos usando siempre la misma. Lo que necesitamos ahora es que solo esté solita la distancia o la diferencia de la temperatura. Así que necesitamos pasar todo esto hacia el otro lado, ¿sí? En este caso, si está todo esto multiplicando, ¿cómo lo tenemos que pasar? Dividiendo, muy bien. Entonces nos va a quedar Q dividido la masa por el calor específico igual a la diferencia de temperatura. Hay que acordarnos que acá no nos hace falta en este caso saber la temperatura inicial o final, por ejemplo, que va de 30 grados Celsius a 60 grados Celsius, porque ahí ya nos diría cuál es la distancia que está recorriendo en temperatura, que son 30 grados Celsius. Lo que nos va a decir acá directamente es cuánto recorrió, no a qué temperatura comenzó ni a qué temperatura está llegando, ¿sí? Por las dudas, tengamos en cuenta eso ahora que vayamos a resolver nosotros. Muy bien, tenemos nuestra fórmula despejada. Ahora nos dice solita cuál es la distancia o la diferencia de la temperatura. Ahora necesitamos que todos los datos estén en la misma unidad. Si volvemos acá arriba vamos a ver que acá tenemos calorías y acá tenemos joules. Así que acá tenemos un problema que tenemos que trabajar. Después tenemos gramos y gramos. Y acá tenemos grados Celsius. Si tenemos acá grados Celsius, nuestro resultado nos va a dar en grados Celsius, ¿sí? Así que ahí vamos a tener otra pareja. Pero necesitamos pasar estas calorías a joules. En esta equivalencia vamos a poder escribirla en nuestras hojas de fórmulas para que les quede, ¿sí? 1000 calorías es igual a 4180 joules, ¿sí? Entonces nosotros también lo podemos simplificar. Pero creo que así va a estar bien. Tenemos que hacer nuestra reglita de 3 simple, entonces tenemos 1000 calorías es igual a 4180 joules y vamos a ver cuántas calorías tenemos acá, 2750. Y 2750 calorías, ¿cuánto va a ser? Vamos a hacer nuestra regla de 3 simple con ayuda de la calculadora. Recordamos que multiplicamos y después dividimos. Tenemos entonces 2750 por 4180 dividido
1000. Vamos a tener 11.495 joules. Vamos a dejarlo anotado acá. Recordemos que acá el punto lo estamos usando como si fuera de 1000 y la coma la vamos a usar para dividir. Tengan cuidado para los decimales. Tengan cuidado que en sus calculadoras suele estar al revés. Entonces tiene 11.495,00. ¿Sí? Por las dudas, para que lo vayamos pensando a eso. Muy bien, ya tenemos nuestras calorías ahora en joules. Tenemos nuestro dato acá importante. Muy bien, entonces tenemos nuestro primer paso listo, tenemos nuestro segundo paso listo y nuestro tercer paso listo. Ya todos los datos están en la misma unidad, porque este que teníamos problemas, que está en calorías y joules, ya convertimos las calorías a los 11.495 joules. Muy bien, vamos con el siguiente paso. Vamos a tener que reemplazar los datos en la fórmula y resolver con una calculadora. Teníamos nuestra fórmula despejada, que teníamos la distancia y la temperatura, era la cantidad de energía por la masa por el calor específico, así que vamos a reemplazar con los datos que nosotros estamos teniendo. La distancia y temperatura no la sabemos. La energía sí, la acabamos de calcular. Teníamos 11.495 joules. Teníamos la masa acá al costadito, vamos a ver cuánto era, 630 gramos. Y lo multiplicamos por nuestro calor específico, que en este caso era 0,13 joules por cada gramo por cada grado Celsius. Muy bien, ahora estamos listos para resolver con la calculadora. En este caso, lo que yo les recomiendo es que resuelvan la parte matemática y después en la parte 5 nos centraremos en la unidad, ¿sí? Así que vamos a resolver con la calculadora. Tenemos entonces 630 por 0,13 nos da 81,9. Vamos a dejarlo escrito acá. No escribió. Ahí está. Y el resultado final nos va a quedar entonces, haciendo esta división, dividido 81,9. 140,35. Ahí tenemos nuestro número. Recuerden que todavía no sabemos la unidad porque dejamos nuestras unidades acá. Eso vamos a hacer en el paso 5. Tenemos que encontrar la unidad. Hay dos formas de hacerlo. Una es pensar en qué se mide la diferencia de temperatura en el resto de los datos que nosotros tenemos, que acá vimos que son los grados Celsius. Podemos directamente agregarle acá grados Celsius. O podemos nosotros hacer acá una cancelación matemática, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos multiplicación y acá está dividiendo. Podemos cancelar los gramos. Acá tenemos joules y dividido por joules. Podemos cancelar. La única unidad que nos queda viva son los grados Celsius. Así que de las dos maneras llegamos al mismo resultado. Muy bien, ya encontramos la unidad. Vamos a escribir la respuesta al ejercicio. Para eso tenemos que volver al ejercicio, que nos decía así. Una masa de plomo de 630 gramos absorbió 2.750 calorías. Calcula la variación de temperatura que sufrió. Muy bien, entonces ahora podemos poner la variación de temperatura fue de 140,35 grados Celsius. No sabemos dónde comenzó ni dónde terminó, pero este es el dato que nosotros tenemos al finalizar, ¿sí? Lo interesante de esto es que podríamos agregarle más datos a nuestra respuesta también. Podríamos decir la variación de temperatura que sufrió el plomo cuando absorbió la energía fue de 140,35 grados Celsius. Pero de todas maneras queda bien. Recuerden que todos estos datos que acá, por ejemplo, busqué en Google los calores específicos, cuando hagamos una resolución siempre los van a tener, no los van a tener que inventar ustedes. Siempre vamos a calcular un solo dato que nosotros no tengamos. Entonces, si ustedes ven que solo encuentran dos datos, me avisan para que les ayude a encontrar el tercero que les está faltando. Da lo mismo cual sea, ¿sí? Por favor, entonces, dejemos anotada en nuestras hojas de fórmulas esta equivalencia que tenemos acá. Vamos a cambiar de colorcito. Esta, anotar en nuestra hoja de fórmulas.
y también tengan sus pasos a mano. Ahora les voy a proponer que puedan resolver, pueden ir copiando de este ejercicio como nosotros lo fuimos haciendo. El ejercicio 3 de la página 81 del libro C. Van a ver que no es exactamente la misma incógnita siempre, pero por las dudas, recuerden que nosotros fuimos en el pizarrón despejando las distintas fórmulas que tenemos. De todas maneras, vamos a dejarlas todas acá. Tenemos la cantidad de energía, masa, calor específico por distancia y temperatura. Recién calculamos distancia y temperatura, que era, pasamos todo esto que multiplica, dividiendo. Entonces nos queda la energía dividida la masa por el calor específico. Si queremos dejar el calor específico solo, estas dos que están multiplicando también tienen que pasar dividiendo. Así que vamos a tener nuestra energía dividida la masa, la distancia y temperatura. Y si queremos calcular la masa, vamos a hacer lo mismo que las otras. Fíjense que otra vez todo esto está multiplicando, tiene que pasar dividiendo al otro lado. Calor específico por distancia y temperatura. Estas son las fórmulas que vamos a trabajar. Tengan en cuenta, al convertir las unidades, que estén trabajando siempre con las mismas unidades. Nosotros aprendimos dos cosas. Una, a pasar de distintas unidades de energía, calorías a joules, y la otra que nosotros aprendimos también fue a pasar entre las distintas escalas de temperatura, ¿sí? Grados Celsius, grados Fahrenheit y Kelvin.